¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeras y compañeros del Partido del Trabajo, amigos simpatizantes y quienes empezaron a seguir esta transmisión en vivo. Esta es una sesión precisamente de la Escuela de Cuadros del Partido del Trabajo. Ya ven que ahora se ha vuelto de moda. Aquí en Oaxaca, pues me da mucho gusto decir que el PT empezó hace 3 meses. Algunos compañeros de otros partidos, a los que felicitamos por eso, pero acaban de iniciar. Nosotros lo hicimos desde antes porque estamos enfocados en que hay que estar sí en aislamiento, pero en un aislamiento activo. Y bueno, estamos construyendo ya la nueva normalidad, estamos viendo cómo poco a poco se va aplanando la curva de contagio y no obstante ello, pues creemos que este ejercicio llegó para quedarse y hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña como ponente el compañero Daniel Martínez, que fue con quien yo arranqué este tipo de eventos hace 3 meses. Él fue el primero. Recuerdo que Maribel y yo salíamos de la Cámara de Diputados, que había convocado a un receso, y dijimos, mejor, si ya no vamos a salir, porque esa es la instrucción de la autoridad sanitaria, mejor vamos a ponernos a chambear. Y pues que se nos ocurre empezar a hacer estos ejercicios. Para el Partido del Trabajo es muy importante que aprovechemos cualquier esquema para que podamos fortalecer nuestra plataforma ideológica, nuestro conocimiento de ella. Y bueno, en función de los estatutos, hoy también queremos hablar de temas de carácter internacional, de la coyuntura, las propuestas del Partido del Trabajo en materia de economía y salud, con nuestro querido camarada, compañero Daniel Martínez Cunil. Y bueno, mi querido Daniel, están aquí en esta plataforma, en este momento, aparte de la transmisión en vivo, dirigentes del Partido del Trabajo de todo el estado de Oaxaca. Está la compañera diputada Maribel Martínez Ruiz. Ella es la coordinadora del sectorial Mujeres. Aparte, pues es la compañera secretaria de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Está Daniel Juárez, que es el compañero a quien le pedimos que asumiera la responsabilidad de arrancar esta escuela de cuadros. Ya le voy a hacer la competencia yo a Daniel porque voy a empezar a abrir la próxima semana mesas de análisis en el PT. Entonces vamos a competir en audiencia. Se lo comento para que se pongan las pilas. Veo aquí a la maestra Denise García Gutiérrez, es nuestra compañera dirigente en una parte importante del Istmo de Tehuantepec. Veo al profesor Emilio Yepes de la cuenca del Papaloapan. Veo al compañero Rogelio Rodríguez, que independientemente de su trabajo en buena parte del estado, él nos ha ayudado mucho con el trabajo con nuestros paisanos que han cruzado la frontera. Bueno, saludo a Enrique Guajiro, a Mariana. Lenin López Nelio es el coordinador del programa de fortalecimiento territorial. Con él estamos haciendo, mi querido Daniel, imagínate, asambleas informativas cada semana, pero en distintos municipios. El fin de semana pasada estuvimos en Acatlán de Pérez Figueroa, en el norte del estado. Hemos estado en el Istmo de Tehuantepec, hemos estado en la costa de Oaxaca, hemos estado en los valles centrales. A través de esta plataforma vamos a distintas partes y bueno, pues esto habla de la versatilidad que nos permite esta plataforma. Veo a la compañera Isabel Pedro, veo al compañero Misael, y hay muchos que tienen apagada su cámara, pero están sumados a esta misma plataforma y veo que ya mucha gente se está sumando a la transmisión en vivo que hacemos a través de la cuenta del Partido del Trabajo en Oaxaca, la cuenta de Facebook.
transmisión en vivo, amigas, amigos, de este tema que me parece trascendental. Y bueno, le quiero pedir a la diputada Maribel Martínez Ruiz que le dé la bienvenida al compañero Daniel. Déjame decirte, Daniel, que cada vez que hay sesión de la Comisión Coordinadora Ampliada Nacional o la Comisión Ejecutiva Nacional, Maribel dice, aquí os va a empezar Daniel porque dice cosas muy interesantes. Es como tu fan, yo también me considero tu Muchas fan. gracias. Adelante, diputada. Muchas gracias. Así es, somos fan de nuestro querido compañero Daniel, quien siempre nos da la coyuntura en las sesiones de coordinadora ampliada, y ha sido un verdadero privilegio poder nuevamente tenerte en esta escuela de cuadros de Oaxaca. Mi querido maestro Dani tiene una trayectoria impresionante. Algún día te pediremos que nos cuentes aquellos tiempos de tu juventud donde fuiste un aguerrido luchador social, que de verdad nos ha impactado tu trayectoria, pero reconocemos esta amplia experiencia que tiene y que hoy nos va a compartir, porque sin lugar a dudas es un hombre preparado, estudiado, que le permite tener la coyuntura no solamente de México, sino del mundo entero. Hoy en tiempos complicados agradecemos que todas y todos estén compartiendo este momento con nosotros, con nosotras. Creo que siempre vale la pena estar informados, y además hacerlo de la mano de un compañero talentoso como Daniel, pues por supuesto que vale muchísimo la pena. Aquí te encontrarás, mi querido Dani, como bien lo dijo el diputado Benjamín Robles, pues a nuestros líderes y lideresas de todo el estado, compañeras y compañeros de lucha con quienes hemos compartido tiempos difíciles a lo largo de muchos años, pero también tiempos que nos generan esperanza y que nos permiten seguir trabajando por un Oaxaca y un país mejor. Te dejamos el micrófono para no distraer más la atención y sobre todo pues reconocer siempre tu trayectoria, tu talento, tu capacidad, y el que puedas compartirlo con todas y todos nosotros. Antes de que nuestro camarada Daniel pueda hacer uso de la palabra, pues queremos hacer una presentación a la altura de la importancia que le reconocemos. Para ese efecto le pediré a Daniel Juárez que la haga, y yo solo comentaré que el tema me parece extraordinario. Propuestas del PT en materia de economía y salud. Pues el título de esta conferencia lo dice todo. Si hay algo en lo que tenemos que estar metidos y enfocados, es cómo terminar de salir de esta crisis sanitaria, para lo cual falta mucho, pues hasta que haya una vacuna, y hay quien dice que puede tardar hasta 2 años. Apenas hay como experimentos en algunos países de ciertos medicamentos, así es que pues nos vamos a tener que acostumbrar a higiene, pero ¿cómo pedirle que se laven las manos continuamente una importantísima cantidad de la población, pues que carece del vital líquido, donde no hay ni baños, producto de que los gobiernos que hemos padecido pues no han tenido la capacidad de otorgar los mínimos de bienestar a la población, que viven hacinados en una casa de una recámara donde tienen que vivir tantas personas, porque aquí la enorme mayoría de la población pues vive en una pobreza fundamental, y las propuestas en materia económica pues son fundamentales también, porque si algo ha provocado este virus del COVID-19, pues es también ahora el virus que trae de una caída económica espantosa. 5%, 4 o 5% a nivel mundial. México podría caer hasta el 8% su economía este año. Pérdida de empleos de una manera impresionante. Ya en México pensamos que va a superar el 1,000,000 de empleos, en Estados Unidos 40 millones. En todo el mundo tenemos esta problemática. Así es que nosotros
Te agradecemos mucho, Daniel Martínez, que hayas aceptado la invitación y permite que Daniel Juárez pueda leer a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión de quién estamos hablando, por qué nos sentimos de manteles largos. Escuchamos, Daniel, y para que al final le cedas la palabra a tu tocayo, Daniel Martínez. Muchas gracias, diputado. Como siempre, muy agradecido con tu presencia y con el impulso que le das a las cosas, particularmente a estas, y por supuesto que conllevan de la mano al Partido del Trabajo, enalteciéndolo. Un gusto, diputado, diputada. También, por supuesto, tu presencia siempre ha sido muy importante y has estado muy pendiente de esta escuela. Formarnos es parte de tener a hombres y mujeres dispuestos y puestos a trabajar en favor de la gente. Muchas gracias y saludo a todas y a todos los compañeros y compañeras que el día de hoy se han conectado. Nuestro ponente es un amigo, un compañero de hace muchos años del Partido del Trabajo. Es un amigo que en términos reales es muy modesto, ya lo ha comentado la diputada, tiene una gran trayectoria desde su juventud. Es alguien que ha estudiado y se ha especializado en ciencias políticas, es licenciado en sociología, analista político en materia exterior, ha sido asesor en la Cámara Federal de Diputados de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, ha sido también asesor de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Senado de la República y ha sido uno de los extraordinarios representantes que ha tenido el PT frente al seminario que generamos año con año, seminario de partidos políticos y una nueva sociedad que año con año se realiza en la Ciudad de México y que Daniel Martínez siempre ha estado dispuesto y puesto a generar análisis puntuales para el estudio de coyuntura de las y los dirigentes en el Partido del Trabajo. Y bueno, la verdad es que Daniel tienes un currículum bastante extenso, sabemos de tu modestia y sabemos que eres una persona que más allá de cargos y de medallas, lo importante es lo que tienes que decirnos y lo que cada semana nos compartes en estos estudios que realizas de forma permanente. Será para todas y todos, estoy seguro, aquí en Oaxaca, escucharte. Bienvenido, Daniel Martínez, a Oaxaca y por favor, ilústranos con este gran tema, propuestas del Partido del Trabajo en materia de economía y salud. No sin antes decir que este partido es el único partido que está trabajando de forma permanente y que tiene además estas posiciones y propuestas en distintas materias. Muchas gracias, Daniel. Te escuchamos. Muchas gracias a ustedes, diputada, Daniel, diputado Robles. Pues miren, yo les agradezco su bienvenida, la verdad, pero quiero decirles antes de empezar que para mí, de toda mi trayectoria, lo más importante es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, la relación cotidiana con los compañeros que están en la vida práctica del partido. Yo, es cierto, yo hice estudios, pero miren, cuando yo terminé mi doctorado en París, recibí mi título, lo guardé y regresé a América Latina a incorporarme a las luchas sociales. No voy a decir que no aprendí nada en París, pero yo he aprendido más en mi experiencia práctica en el continente. Y la interrelación que se genera en este tipo de reuniones, bueno, ahora virtuales, pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de dirigirnos a los compañeros, visitarlos en sus estados, las preguntas que ellos nos hacen, las dudas que quedan cuando uno expone, son la parte que más nos enriquece. Y ahora pues, ahora sí, tenemos que estar guardados en casa. Es decir, la práctica se reduce y cuando la práctica se reduce hay una obligación de enriquecer la teoría. Voy a comenzar diciéndoles que lo que yo les voy a hablar es una visión de cómo está y cómo va a ser el mundo después de la pandemia. Y esto se responde o se complementa, digamos, con una aseveración.
La crisis está generando, la crisis sanitaria y económica está generando una terrible depresión económica. Y la pospandemia reclama que alguien tiene que pagar el costo de esta crisis multidimensional. La pregunta nuestra es, ¿quién va a pagar el costo de la crisis? ¿Solo los trabajadores? ¿O el costo de esta crisis la tienen que pagar todos, cada cual, según sus posibilidades y sus recursos? De tal manera que vamos a avanzar tratando de encontrar en qué consiste la crisis, cuáles son sus puntos más conflictivos en el mundo, para llegar a algo. Yo les voy a decir, el PT, como otros partidos o corrientes o movimientos, no tiene una respuesta exacta, porque aún incluso no hemos logrado dimensionar en toda su extensión el carácter de la crisis. Pero en esencia la propuesta del partido es que el costo de la crisis la paguen, por un lado, los que durante décadas han sido los beneficiarios del modelo que ahora se derrumba. La propuesta del partido es que no pueden ser los más perjudicados los que tengan que pagar el costo de la crisis. De tal manera que sobre esos principios vamos a ir avanzando. Como es una escuela de cuadros, el lenguaje de hoy va a ser un poquito más complicado, pero habrá momento de aclarar algunas dudas. La crisis multidimensional derivada de la pandemia del coronavirus pone de manifiesto las debilidades del modelo neoliberal. Y esas debilidades se manifiestan en el ámbito económico, social, político, ambiental y cultural. Y todos estos ámbitos que menciono están relacionados, articulados de manera inherente al modo de producción capitalista. Y cada día queda más claro que los orígenes, las fuentes de la crisis no están vinculadas a la coyuntura, sino que la crisis corresponde a la dinámica interna del sistema capitalista, que ya hace varios años venía mostrando signos de agotamiento. Y hoy pues se expresa de diversas maneras. Se expresa en los efectos negativos desde el punto de vista económico, pero también se expresa en las manifestaciones populares que en diversos lugares del mundo están ocurriendo. La que más notoriedad ha alcanzado en este momento, paradojalmente, es las manifestaciones antirracistas en Estados Unidos. ¿Sí? En la capital del modelo neoliberal, en la capital del modelo financiero, donde está la bolsa que determina el funcionamiento financiero del mundo, es donde se está expresando con más fuerza la enorme mortalidad que genera esta pandemia, las debilidades estructurales del sistema para hacerle frente y la capacidad de reacción de la gente ante una determinada injusticia, pero que solo actúa como detonante de la frustración, el descontento y la ira acumulada en esos sectores. Entonces, para analizar la crisis y sus efectos, yo les voy a proponer 3 puntos. El COVID-19 y los circuitos del capital. 2, la profundización de la crisis capitalista global. Y 3, la acentuación de la lucha de clases en los ámbitos que ya mencioné, económico, político, ideológico, en fin. Repito, 1,
el COVID y los circuitos del capital. 2, la profundización de la crisis capitalista global y la acentuación de la lucha de clases en los ámbitos ya mencionados. ¿Por qué propongo estos 3 puntos? Por una afirmación que hacemos. Estamos ante una crisis global que demuestra que es el modo de producción capitalista la verdadera pandemia, con sus efectos y consecuencias en el orden mundial. Y por lo tanto, si aceptamos esta propuesta, el enemigo principal a enfrentar en la pospandemia es el capitalismo. Bueno, entonces sobre estas premisas nos vamos con la primera parte, que aquí es donde podemos derivar para una política del PT algunas reflexiones en el ámbito de la salud, por ejemplo. Es cierto que el COVID es un fenómeno biológico sanitario, pero a algunos se les ha hecho muy fácil decir el virus chino, presidente de Estados Unidos, o situar simplemente el virus en un animalito, el murciélago, o en un mercado de Wuhan donde se vendían, ya no se venden, se vendían animales vivos de toda especie. Para nuestra cultura, la idea de comerse un murciélago no solo es repugnante, sino que es muy difícil de incorporar. Pero mire, yo estuve en África algunos años. Les voy a decir que los murciélagos son de ala a ala más de 1 metro. Y el murciélago en sí es como un conejo. Ahora, eso hace que uno entienda que hay algo que comer ahí, porque es como un roedor grande. Ahora, la parte de la repugnancia, pues, es más dramática. El problema es que en toda África y en muchas partes de China, durante décadas, había mucho hambre. Y todo lo que se movía, brincaba o volaba, iba a la cacerola. O sea, el consumo de murciélago no es una mala costumbre o una buena costumbre, sino es el derivado de una necesidad de pueblos que, mientras no tuvieron liberación social, estuvieron obligados a comer lo que se pudiera. Pero bueno, paréntesis, cerro paréntesis, el tema es que no se trata de medir si este fenómeno biológico sanitario viene de un mercado, de un animalito o viene del murciélago, cosa que además clínicamente se ha venido cuestionando mucho por especialistas. La afirmación que nosotros hacemos es que detrás de este fenómeno hay causas estructurales y que estas causas estructurales están ligadas a la lógica de los circuitos del capital. Hemos estado destruyendo el mundo por cientos de años y en la etapa capitalista y peor en la neoliberal se ha impulsado el uso intensivo de la agricultura, la cría de animales a nivel industrial, el monocultivo usando equipos agroquímicos, pesticidas, hemos contaminado los mantos freáticos, hemos traficado con especies silvestres como mascotas y la tierra se ha ido destruyendo porque se la han apropiado los transgénicos. Y yo les pido entonces que en su análisis inserten la idea de una crisis biológico-sanitaria en ese contexto mundial en que hemos agredido a la tierra y a la fauna y a la flora en nuestra ambición de generar riqueza. O dicho de otra manera, el COVID no es un hecho aislado, no es que de alguna parte salió un virus. No es culpa de los murciélagos, pues. Es producto de la dinámica perversa
de la agroalimentaria mundial, la agroalimentaria global. Y entonces el incremento de la aparición de este virus y de otros está vinculado a la forma en que se producen los alimentos, la forma perversa en que se producen los alimentos, en la búsqueda de las empresas multinacionales de incrementar su ganancia. Entonces es cierto que ahora lo fundamental es que se investiguen en los laboratorios no de dónde vino este bicho, sino cuál es la vacuna, cuál es la medicina. Esa es la urgencia número uno. Pero independientemente que necesitamos que los científicos del mundo encuentren una o varias vacunas, no es, deja de ser una obligación, no deja de ser una obligación la investigación del modelo industrial de agricultura y la forma de producción de ganado intensivo con fines de lucro, porque allí han surgido otras enfermedades. Hace unos años aparece en Inglaterra y se extiende por Europa una enfermedad que se llamó la enfermedad de las vacas locas. Pero no era que a las pobres vacas les faltaba un psiquiatra. Estaban comiendo alimentos hechos con desechos orgánicos de otros animales. Y es la alimentación de bovinos rumiantes con alimentación hecha sobre desechos de otros animales, lo que generó una distorsión en el cerebro de las vacas. Entonces, estoy seguro que la investigación de esta modalidad de explotación nos va a permitir entender que este virus u otros que pueden surgir reclaman de la humanidad entera un nuevo tratamiento de la tierra, un nuevo tratamiento de las aguas y un nuevo abordaje de cómo producir alimentos para la población. Aquí no se trata de enriquecer más a Monsanto, se trata de impedir que el uso de transgénicos para que ellos generen más ganancias termine por afectar a la población. Ahora, ¿qué ocurría? Ocurría que afectaba a pequeños sectores de la humanidad. Los niños africanos se enfermaban porque les daban alimentos con transgénicos. Los indígenas latinoamericanos no podían producir su maíz porque el transgénico les competía de manera desleal. Pero esos fenómenos aislados dejaron de ser aislados. Ahora nadie en el mundo puede decir que no le importa el virus. No solo porque hay 500,000 de muertos y no sé cuántos 100,000 contaminados. Hay millones de desempleados. Hay cadenas industriales internacionales que han colapsado. Y nadie, absolutamente nadie, tiene una respuesta para reactivar la economía mundial. De manera que nadie puede decir que ya no es parte de la necesidad de dar otro tratamiento sanitario, biológico, a la producción de alimentos en el mundo. El otro elemento que ya lo hemos señalado, pero nada más lo voy a subrayar, es que la noción del neoliberalismo fue siempre la privatización de los servicios de salud. El argumento era que no tenía por qué el Estado hacerse cargo de algo que la actividad privada podía hacer. Detrás de ese discurso se esconde la idea de convertir la salud en una mercancía. Entonces hay que comprar salud. El Estado no la provee. Cada uno tiene que tener dinero, cada uno tiene que ahorrar, cada uno tiene que destinar su seguro social para comprar salud. Y eso tiene que cambiar en la pospandemia. No puede ser que la salud siga siendo una mercancía.
Y no va a ser fácil, porque los intereses económicos que hay detrás de los que comercian con la salud son muy poderosos y se suman a los principales laboratorios mundiales que producen las medicinas. Poco sirve que haya un mundo sano, porque un mundo sano no consume medicinas. Entonces las grandes patentes de los grandes laboratorios no tendrían con qué hacer sus negocios. La enfermedad del ser humano es funcional al negocio de las grandes farmacéuticas. Y eso es una aberración, pero es resultado de lo que estoy tratando de compartirles. Entonces, en el punto 1 que yo les mencioné, les subrayo pues ese vínculo que hay entre la necesidad de salir, de ir a la pospandemia con una visión distinta de lo que es la producción agropecuaria y de lo que es el tratamiento de la salud de los seres humanos. Hay un ejemplo claro. Las principales voces humanas del mundo piden que la vacuna que se encuentre para el COVID-19 sea universal y gratuita. El Partido del Trabajo debe suscribir, proponer, suscribir y fomentar que si hay una vacuna debe ser universal y gratuita. Pero al mismo tiempo que estamos diciendo eso nosotros, 4 países de Europa pasan un acuerdo para que si en Europa encuentran una vacuna, los primeros millones de vacunas, creo que los primeros 30 millones de vacunas, sean exclusivamente para esos países. El egoísmo y la competencia llega al extremo de que sí que haya una vacuna, pero primero nosotros. Entonces, esa es una batalla clara, ese es un objetivo claro dentro de, son unos objetivos claros dentro de lo que deberá ser nuestra propuesta. Bueno, segundo, el COVID-19 y la exacerbación de la crisis capitalista global. Ya lo señalamos al inicio, o sea, la pandemia pone de manifiesto un punto de inflexión de la economía mundial, pero que lo que hace es profundizar una crisis capitalista global que ya existía. Entre 2008 y 2009, es decir, hace 12 años más o menos, ya la economía mundial había recorrido escenarios de gran inestabilidad y mucha fragilidad. O dicho de otra manera, a la llegada del COVID-19 ya existían las condiciones para que estallara una nueva fase de la crisis del capitalismo. ¿Cuál es el modelo que se había venido instaurando en la globalización neoliberal en la década de los 80? Bueno, en primer lugar, el modelo no es solamente económico. Estamos hablando de un modelo económico que tiene una expresión política. O a lo mejor al revés. Estamos hablando de un modelo político que se expresa en la economía. Según nuestra ideología, por lo menos, la economía es la expresión concentrada de la política. Pero yo les decía que se había ido instaurando un nuevo modelo. Ese nuevo modelo económico, político, dirigido por el capital monopólico, impulsó la reconfiguración geopolítica del mundo y la sustentó en lo siguiente, miren. Ofensiva del capital contra el trabajo, bajo el incremento de la tasa de plusvalía. Una enorme aceleración del comercio exterior, la inversión extranjera y los movimientos internacionales del capital. Y tercero, la liberalización, la apertura y la desregulación de los mercados de bienes y activos financieros. Los más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan, pero hace unas décadas los mercados de bienes y de activos financieros
estaban sometidos a regulaciones muy estrictas. Ahora cualquiera que tenga una computadora compra y vende acciones de cualquier bolsa del mundo con un clic. Y eso que nosotros vemos de los corredores de bolsa que están ahí parados dando gritos y comprando y vendiendo, eso ya casi no existe. A veces aparece la bolsa de Nueva York ahí porque es un poco la tradición, sobre todo cuando cierran la bolsa. Pero la gran mayoría, creo que el 70% de los corredores de bolsa del mundo operan a través de el Internet y las aplicaciones virtuales. Y sin ninguna regulación. Por eso señalo que la desregulación de esos mercados de bienes y de activos financieros fueron parte del proceso de defensa del neoliberalismo. De los tres destaco que el más grave, obviamente, pues fue la ofensiva del capital contra el trabajo. Y que esto se va a agudizar muchísimo más con los millones de desempleados que esto ha dejado en el mundo. Bueno, entonces pues subrayo, repito más bien, pero la idea es importante. El COVID no es el que originó la crisis global. El COVID es un factor que aceleró y profundizó una crisis que ya venía, que terminó por hacer colapsar la economía mundial, eso sí. Por ahí anda dando vuelta, entre otros, un documento de la CEPAL. Les voy a leer solo el título porque pues es interesante. El título dice, dimensionar los efectos del COVID para pensar en la reactivación. Es cierto, la convocatoria en términos estrictamente económicos es muy correcta. Lo que no dicen con precisión es de la dimensión de los efectos. Pero hasta aquí, cada día que yo trato de buscar la cifra, son peores. Eso sí. Hoy el Banco Mundial dice una cosa y pasado dice lo mismo, pero peor. Y lo mismo pasa con el Fondo Monetario Internacional, con la CEPAL y con organismos especializados que haciendo una evaluación, bueno, como dice la CEPAL, el dimensionamiento de los efectos, cada vez estos son peores. Miren, nosotros aquí en México tenemos una frase que es un poco delicada. Aquí se dice, muerto el perro, se acaba la rabia. Y a lo mejor es cierto en otros aspectos de la vida cotidiana. Pero aquí, aunque muera el perro, es decir, aunque tengamos vacunas contra este virus, no se va a acabar la rabia. Porque la rabia pasó de ser, o sea, la enfermedad, pues, la enfermedad pasó de ser un aspecto sanitario para ser un aspecto de crisis global, multidimensional. Y eso no es tan fácil de remediar. Ahora, yo subrayo esto porque hay sectores académicos, sectores se autodenominan intelectuales, sectores de la prensa, que plantean que una vez que termine el confinamiento, que se acaben estas situaciones de bloqueo de la economía, se va a volver a reactivar la actividad económica. Por esto que se va a aumentar la necesidad de consumo y que se ha ido acumulando. ¿Sí? No hemos comprado lo suficiente en el mundo en este periodo. Pero el planteamiento de estos, al estilo keynesiano, es que ahora que se normalice la vida, los que queríamos comprar y no pudimos comprar, ahora vamos a ir a comprar lo que nuestra demanda acumulada. Pero eso es verdad para un mínimo decil de la población mundial. La gran mayoría de la población no tiene deseos acumulados, tiene uno solo, alimentarse y alimentar a su familia. De manera que
es muy arriesgado pensar que la economía mundial se va a regular en breve plazo. De manera objetiva hay que estar pensando en mínimo 4 años, mínimo, y de ahí para allá. Y lo digo porque también hay que pensarlo en términos políticos. En 4 años más se habrá acabado el gobierno de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación. Es dramático. Históricamente es una enorme injusticia contra Andrés Manuel, que luchó tantos años por llegar a gobernar este país. Y cuando está en el gobierno, junto con todos nosotros, le cae una situación, pues, el peor chagüiste que se haya conocido, vaya. Entonces, pero bueno, la historia es así. Ni él lo eligió, ni es culpa de él, pero está enfrentado a una crisis que lo va a acompañar a lo largo de toda su gestión. ¿Por qué lo subrayo? Por esta idea que se ha planteado de, bueno, ¿cuál es la postura del PT? No lo sé, no tenemos una postura, tenemos una concepción. Y la concepción es que en los próximos 4 años de gobierno de Andrés Manuel, o lo que reste del gobierno de Andrés Manuel, hay que buscar atenuar de la mayor fuerza posible que sean los sectores desposeídos de la población los que paguen el costo de esta crisis. O dicho al revés, que paguen el costo los principales responsables de esta pandemia. Y hasta ahí les puedo llegar con decir cuál es la política del PT. Ahora, de ahí para allá hay mucho trabajo fino que realizar y a lo mejor no siempre vamos a estar de acuerdo con Andrés Manuel o con los economistas que lo rodean. Mire, hay 2 conceptos que no quiero detenerme mucho ahí porque nos podemos desviar, pero bueno, hay medidas cíclicas y hay medidas contracíclicas. Las medidas cíclicas son las que está tomando hasta este momento Andrés Manuel, que probablemente va a tener que corregir porque no le van a resultar, pues, y él lo está palpando. Y hay una propuesta que se denomina justamente contracíclica, que se expresa en muchos fenómenos, pero yo voy a señalar solamente 2. Uno, que es incrementar la deuda del gobierno, incrementar la deuda del país. Endeudarse no es un pecado. En medio de un contexto como este, una deuda razonable puede ser un detonante para la economía y para la circulación de capitales. Y el otro elemento es algo que está incluso en discusión en el ámbito legislativo y político, que es la disminución de impuestos. Parece una cosa pues muy contradictoria, ¿no? ¿Cómo es eso que ahora le vamos a bajar los impuestos a los ricos? No, bueno, no se debe leer así. Si es una medida que abarca a todos los actores de la economía nacional que puedan disfrutar por un periodo determinado de una disminución en su carga tributaria, una disminución de los impuestos, eso incentiva, por lo menos en la teoría keynesiana y neo-keynesiana, eso incentiva la inversión. Porque pues si te alivian en un porcentaje el pago de impuestos, el dinero que tendrías que invertir para pagar impuestos, lo inviertes directamente en incrementar tu producción o recuperar tu negocio. Porque en algunos casos ni siquiera estamos hablando de otra cosa que no haber producido, haber pagado salarios a tus trabajadores y además tener que pagar impuestos. Entonces, esos son elementos que, repito, no son una postura oficial del partido, pero que son elementos para el análisis de cuál será nuestra propuesta económica para restaurar el crecimiento económico. Y uno de ellos, pues, es la inversión. Más complicado es, bueno, multiplicar por la vía del crecimiento y otra es multiplicar por la vía del gasto público.
Ninguna de estas dos es excluyente, pero sí es importante tener claro que la rentabilidad del capital es mayor si se logra una combinación equilibrada de buscar el crecimiento y aumentar razonablemente el gasto público. Bueno, hasta ahí, muy sintéticamente, lo que podría ser la base de una propuesta económica de nuestro partido, que yo no la puedo dar, o ninguno de ustedes la puede dar solito, sino que debe ser fruto, pues, de una reflexión colectiva basada en el criterio inicial que la crisis la paguen los ricos y no los trabajadores, y que debemos, la segunda sería contribuir con una propuesta económica que no actúe como un desestabilizador del proyecto de la Cuarta Transformación, porque esta crisis mínimo va a durar hasta que el periodo de Andrés Manuel concluya. Estamos hablando pues de un capitalismo contemporáneo que trae el motor averiado y que la acumulación del capital a largo plazo pues está destinada al fracaso. Ahora, eso no significa que ellos van a desistir de su proyecto. De mil maneras van a buscar la manera de prolongar la fase imperialista, la fase capitalista neoliberal. Y en la tesis de ellos queda claro. La tesis es que el costo de la crisis la paguen los pobres, llevado al extremo maltusiano de que salgan a trabajar y que el que se contamina se muere y el que no se contamina sobrevive. Y no lo estoy inventando, hay varios, incluso jefas y jefes de Estado que han planteado que es inevitable tener un costo humano por la necesidad, por la obligatoriedad de reactivar la economía. Ahora, es posible, y aquí llegamos al cruce, al triángulo de salud, política y economía, es posible participar en la reactivación económica manteniendo las medidas mínimas de protección y de higiene para que la población trabajadora no esté en riesgo. Sí, es posible, pero eso implica una disciplina, una concepción de lo que es el trabajo y una concepción de respetar a la mano de obra. Porque para nosotros eso es como obvio, pero no es tan obvio en la Coparmex o en las maquilas del norte de nuestro país que proveen a Estados Unidos de insumos. Ahí, en la verdad, compañeras, compañeros, la vida no vale nada. Ahí lo que importa es llevar productos semi-manufacturados a las industrias estadounidenses. Y el que se enfermó se murió, y ni modo. Pero bueno, ese es el tema que está girando en torno al punto 2 que yo les había mencionado. Voy al tercer punto, que creo que también es determinante pues, para diseñar una política partidaria acertada, que es el que yo llamé la lucha de clases en tiempos de pandemia. El post-pandemia no puede ir ajeno a una nueva situación y a una nueva reflexión de los oprimidos. Ya hablamos de los opresores, hablemos también de los oprimidos, pero volvamos sobre ellos. Como nunca un sistema económico y una concepción política había sido tan virulento con los oprimidos. Y eso se expresa en muchas cosas. Destrucción de miles de puestos de trabajo, destrucción o devastación de los servicios públicos, recorte del gasto público, abandono, exclusión de segmentos de la población de mayor riesgo de contagio.
abandono de los que están en situación de precariedad y pobreza, incumplimiento de muchos empresarios de las medidas sanitarias básicas. De todo esto que les menciono, el caso más dramático que yo he leído hasta aquí es de los mayores que estaban en España en los asilos para ancianos, en los asilos para tercera edad. Como ya todos sabemos, pues este virus golpea más fuerte a los de mi rodada, ¿no? Yo soy cliente de esa categoría. Porque, bueno, pues los años pasan y uno no lo puede impedir. La salud se deteriora y la gente de más edad o somos obesos, o somos hipertensos, o somos diabéticos, o todo junto. Y eso nos hace clientes de primera línea del COVID. Los ancianos de los asilos españoles casi en su totalidad adquirieron el virus. Y la Seguridad Social española los dejó morir. Así, los dejó morir. Con una lógica imperial, criminal, carroñera, llamo yo, que es que un viejo ya no va a producir, no más cuesta. El viejo ese hay que pagarle su salud hasta que se muera. No va a generar riqueza. Entonces, llevarlo a un hospital, ponerlo en un respirador, que le cuesta al Estado, sin ninguna garantía de que va a sobrevivir, pero en el caso de que sobreviviera, de todas maneras no genera riqueza. En términos de inversión, yo señalaba que se entiende la salud como una mercancía. Invertir en viejo improductivo no es negocio. Y ahí los dejaron. Y la población de los asilos de ancianos en España pereció de COVID casi en su totalidad en los lugares. Y llamaban a los hospitales, y llamaban a las ambulancias y pedían que los atendieran y nunca fueron atendidos. Esas son las dimensiones más dramáticas de cuando yo digo, ¿quién va a pagar esto? No podemos resucitarlos a eso, ni podemos derrocar el sistema español, pero sí podemos sacar lecciones en términos de salud muy claras. El nuevo Estado mexicano, en el caso nuestro, post pandemia, tiene que ser un Estado donde se privilegie la salud de todos sus habitantes y que se abandone el criterio de que la salud es una mercancía y se recupere la noción de que la salud es un derecho y que ese derecho el Estado es el principal responsable de defenderlo. ¿Por qué lo pongo esto en la lucha de clases? Porque obviamente, como señalaba en el caso de la farmacéutica, esto no va a ser fácil. Los hospitales, aquellos que andan dando vueltas por ahí, bueno, no, que no dan vueltas, los grandes hospitales que se reproducen en todas nuestras ciudades, son empresas de salud. Parecen más hotel que hospital, pero también parecen más banco que hospital, porque si alguien tiene, lo primero que le piden es una tarjeta. Y lo primero que le piden es que esa tarjeta tenga un respaldo amplio para poder empezar a atenderlo. Esa gente quiere seguir haciendo negocio con la salud y va a ser oponente a las tesis que yo acabo de señalar. ¿Qué pasa? Que algunos ejemplos mundiales no ayudan. Uno de los ejemplos mundiales lo tenemos muy cerca, que es el caso de Donald Trump, y que no ayuda en este contexto, porque él mantiene esa tesis. Los que sostienen lo contrario son sus opositores políticos, los demócratas, que han rescatado todas las posturas de Bernie Sanders en materia de salud pública.
y que han rescatado todos los alegatos de que el país más rico del mundo tiene la obligación de destinar recursos a la salud y otorgarles a lo que allá se denomina el medical care. México, dentro de sus limitaciones, y debe ser una propuesta del trabajo, tiene que priorizar la salud y tiene que revertir el criterio para que nuevamente la salud sea un derecho respetado y defendido por el Estado. Hasta aquí, entonces, los tres elementos sustantivos que yo señalé. Tengo más cosas que decir, pero vamos llegando a las 2 de la tarde. Les pregunto, diputado Tocayo, ¿hacemos un alto para reflexiones o nos seguimos hasta algún otro momento? Pues te agradecemos mucho, de verdad, otra vez, mi querido Daniel. Para nosotros tenerte presente en esta escuela de cuadros es de verdad un orgullo, porque te reconocemos por todo el trabajo que has venido haciendo en el PT, pero también, como lo decía Maribel, porque sabemos de tu largo historial de lucha en América Latina. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Faltarían dos cosas: pedirle nada más a las compañeras y compañeros que tienen su video apagado, su cámara apagada, que si la pueden encender. Vamos a tomar la fotografía de pantalla para finalizar, y esto pues es solamente a los que tienen video, solamente esos saldrán. Y pedirle, mientras tanto, a la diputada Maribel que finalice esta reunión y que pues con esas palabras de ella daríamos por concluido este encuentro. Adelante, diputada. Gracias, diputado Benjamín Robles, y muchas gracias, por supuesto, a Daniel Martínez, nuestro ponente del día de hoy. Como me alcancé a dar cuenta, pues todos nos vimos muy, muy interesados en tus palabras, mi querido Dani. Creo que nos hace falta mucho. Hoy pues se ven tremendas condiciones de vida de muchas familias. Creemos en nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Le tocó un tiempo complicado. Tienes tu razón, pues no se va a solucionar a la vuelta de la esquina, tendrá que pasar tiempo. Ojalá esos 4 años no sean así, ¿verdad? Que sea menos. Trabajemos todas y todos para que esta cuarta transformación quede claro que era lo que este país necesita, es lo que este país necesita. Les agradecemos a todas y a todos y nos vemos en la siguiente sesión de Escuela de Cuadros. Muchas gracias a Daniel Juárez, a Isabel Pedro por la organización de la misma. Un excelente trabajo de ambos y por supuesto pues seguiremos aprendiendo de todos estos maestros y maestras que vienen a Escuela de Cuadros. Muchas gracias.